Buenas tardes con todos. Primeramente quiero agradecer al profesor Iguiguren la diferencia y el auspicio para este evento, y también quiero agradecer al profesor Luis Castillo y al profesor Alberto Cruces la oportunidad de poder compartir esta mesa, ¿no? Bueno, enseguida voy a establecer una especie de metodología. Primero voy a partir para señalar de alguna manera panorámica, voy a invitar un poco a la polémica, refiriéndome específicamente a la figura del amparo contra amparo. Esto es el 5.6. Voy a utilizar la norma en la medida que esto es un evento, digamos, acerca de los 10 años del código. Voy a coger la norma, voy a partir desde la norma, voy a ir un poco hacia la teoría, la jurisprudencia, algunos hitos, y voy a volver a la misma norma. Y entiendo que Alberto ya nos podrá explicar un poco más el canon, la metodología que podría ser aplicable en general al amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Entiendo que él ha podido profundizar más respecto a estos aspectos, y finalmente acabaremos con el profesor Luis Castillo, quien seguramente nos va a dar una mirada más abarcativa de todo lo que implica el amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Dicho esto, voy a comentar brevemente por qué entiendo el amparo contra amparo como un régimen especial dentro del amparo contra resoluciones judiciales. Básicamente porque es un tema problemático dentro del derecho procesal constitucional, ciertamente, pero es consecuencia de una doctrina de irradiación de los derechos fundamentales a todo nivel, ¿no? Y de esto no escapa la judicatura, ¿no? Esto sería un poco la perspectiva para comenzar a analizar también el amparo contra amparo como una especialidad dentro del amparo contra resoluciones judiciales, en la medida que el amparo también es una decisión judicial, ¿no? Y la judicatura constitucional no debería estar en un principio exenta del control constitucional. Esto es por lo menos lo que ha dicho la doctrina. Yo lo dejo sugerido acá nomás como es la intención de toda mi exposición. Y si esto es así, pues el amparo contra amparo es en esa manera una especialización de este régimen, que es el amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Dicho esto, podemos, creo, ir un poco a la casuística anterior a la dación del código, ¿no? Creo que dos casos son principales en esto, ¿no? Soy malo para los números, pero es conocido como el caso Sindicato de Pesquería y el caso Ministerio de Pesquería, ¿no? Son los dos primeros casos que son anteriores a la dación del código y donde de alguna manera interpreta la posibilidad del amparo contra amparo, ¿no? Esto es en una legislación procesal constitucional que no regulaba específicamente la materia, ¿no? Si esto es así, el tribunal establece determinados criterios, ¿no? En el primer caso, en el caso del sindicato pesquero, lo que va a señalar es que, además del criterio de excepcionalidad, es básicamente que se requiere la lesión del debido proceso en su vertiente procesal, ¿no? Luego va a venir el caso Ministerio de Pesquería, por poner dos hitos, ¿no? Y en este lo que el tribunal va a adicionar, entre otras reglas, es que de alguna manera debería caber contra las sentencias de segunda instancia que son denegadas, ¿no? Esto siempre en la legislación anterior, ¿no? De esta manera creo que el régimen que la jurisprudencia proponía de alguna manera se moderaba, se restringía respecto al primero que habíamos señalado. Luego de esto viene el código, ¿no? Entiendo que con motivos muy importantes, además, la crítica era evidentemente contra la seguridad jurídica, ¿no? Esto no cerraba un ciclo, era un nunca acabar y se prestaba para distintas anécdotas, por decirlo menos, al interior de la judicatura, ¿no? La dinámica judicial, ¿no? De esta manera creo que los profesores, que acá nos acompañan muchos de ellos que participaron en la dación del código, de alguna manera cierran explícitamente, digamos, el amparo contra amparo, ¿no? Esto hasta, digamos, el 2004, ¿no? Efectivamente. Luego de esto el tribunal más o menos ha seguido, digamos, la lógica establecida en la norma. No obstante, acá viene el caso ya que ha sido referido por las mesas anteriores, el caso de Dirección Regional de Pesquería, ¿no? Que es además un precedente dentro de lo que tiene como precedente el Tribunal Constitucional. No vamos a entrar en esa discusión, pero en dicha oportunidad el tribunal habilita el amparo contra el amparo, por lo menos prima facie contra lo que dice el 5.6, ¿no? En este punto quiero suspender, digamos, ya un poco la historia detrás de la construcción jurisprudencial y volver un poco a la teoría, ¿no? Porque ya de alguna manera lo han venido señalando las mesas anteriores, ¿no?
podría partirse de una tipología bastante básica. García Amado, quizás que en nuestro medio ha podido de alguna manera difundir más esta tipología básica acerca del concepto de las normas, de las disposiciones, ¿no? Aunque en su caso él lo entiende indistintamente, ¿no? Primero tenemos una perspectiva básicamente literal, ¿no? La cual se agotaría cuando uno lee el 5.6, que dice efectivamente que no cabe amparo contra amparo. Luego podríamos hablar de una visión más bien voluntarista, que busca las razones específicas detrás de la dación de una norma, ¿no? Y como está ampliamente ilustrado por la bibliografía, y además tenemos la suerte que acá nos han compartido los profesores, hubo un sentido, no cabe el amparo contra amparo, también era voluntad de alguna manera de aquellos que elaboraron. No obstante, habría una tercera mirada de cerca de las disposiciones, y esta es la que se puede llamar una perspectiva axiológica, que entiende que las normas cumplen un rol dentro de un sistema de valores, ¿no? Y tienen un sentido más allá de lo que el legislador haya propuesto, más allá de su propia interpretación literal, ¿no? En ese sentido, la construcción del derecho tiene como punto de referencia la pauta normativa, esto es el 5.6, pero tiene un proceso de elaboración en donde el intérprete tiene un papel fundamental y es de cara al caso, ¿no? Y va a volver a la norma con una nueva lectura de ella, ¿no? Esto de alguna manera un giro más sofisticado puede haberlo planteado también en la escuela genovesa, que por acá se ha mencionado, ¿no? Esto es la diferencia entre disposición y norma, ¿no? Mientras que la norma sería digamos, el contenido finalmente construido, es decir, lo que queda luego de interpretar digamos, los significados puestos en el texto literal, ¿no? Que sería la disposición. El profesor Luis Castillo también lúcidamente lo ha hecho este ejercicio, visto relatado en algún caso de amparo contra resoluciones judiciales en general, ¿no? Si esto es así, y si más o menos se consensúa dentro del constitucionalismo contemporáneo, que digamos este es un proceso y una dinámica propia de la interpretación constitucional, o en todo caso que la interpretación constitucional puede ser suya, creo que el caso de Dirección Regional de Pesquería resulta menos dramático, ¿no? Porque hecho este ejercicio teórico, no sería la primera ocasión, ni de repente la única en la que el tribunal lo aplica, y por lo menos habría cierto sentido teórico en este planteamiento. Ahora bien, eso no quiere decir que ni el caso de Dirección Regional de Pesquería no sea perfectible, ni que fuera el mejor posible, ¿no? Quiero llegar a esto y acá ya invito un poco al debate, para señalar que con esto creo que tenemos que entender, y esto lo ha mencionado un poco también Humberto, a la norma como una pauta de inicio, y en medio hay todo un proceso de elaboración, y vamos a volver a la norma, ¿no? Y creo que desde esta mirada el 5.6 puede ser una pauta normativa. La pauta normativa es el instrumento básico, efectivamente, para que se comience a aplicar el derecho. Pero en la medida que el derecho de alguna manera se aplica también de cara a los casos, y no hay que olvidar que en todo caso el Código Procesal Constitucional tiene en su título preliminar ahí algunos fines establecidos como la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, habría que, digamos, no mandar al olvido, digamos, el rol tutor, especialmente intuitivo, que debe tener el juez constitucional, ¿no? Es cierto que también eso requiere, digamos, una arte de poder regular adecuadamente los límites, ¿no? Los límites con los que funciona esta dinámica, ¿no? Y no creo que el derrotero posterior a la Dirección Regional de Pesquería sea necesariamente un mejor ejemplo a eso, o puede que sí. Vamos a un poco confrontar acá ideas, pero lo cierto es que desde esta perspectiva el 5.6 no requeriría, digamos, urgentemente una modificación, si volvemos a la idea de código, ¿no? Es decir, está ahí establecido y efectivamente la regla es una, no caberían amparos contra amparos como regla general, salvo las excepciones, ¿no? Y estas excepciones es un poco sobre las que debería trabajar la judicatura, muy limitadas, recordando en todo caso que es una excepción dentro de la excepción. Bueno, dicho esto, quiero cederle la palabra a Alberto, que yo sé nos va a decir más de acerca de cómo hacer justamente este trabajo, este margen, esta metodología, este canon, y cuándo puede ser razonable, cómo puede ser plausible, ¿sí? Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, tanto a Constitucionalismo Crítico como a la maestría, a la facultad que apoyan también este evento. Como sé que estamos un poco cortos de tiempo, voy a tratar de ser bastante
o sea, claro, pero algo rápido, ¿no? Particularmente me gusta bastante este tema de amparo contra resoluciones judiciales porque implica tomar una serie de posiciones antes de entrar a discutir la metodología y la procedencia, ¿no? O sea, esto implica que se va a decidir cosas como qué tanta, y cosas que ya se han conversado acá, ¿no? Qué tanta confianza hay en la judicatura ordinaria, qué modelo de amparo estamos asumiendo y cómo este se configura dentro de todos los procesos, no solamente pensando en procesos constitucionales, sino en general, ¿no? Entonces, dado que no va a haber tiempo para desarrollar todas estas cuestiones y probablemente al final del día tengamos algunas ideas más claras, sí quiero plantear dos asuntos previos antes de entrar a discutir lo que específicamente quiero hablar, que es el canon o la metodología para pasar a revisar resoluciones judiciales en el proceso de amparo, ¿no? La primera cuestión previa, y que creo que es necesario afirmar y que se suele pasar se dice muy fácilmente en los últimos años, pero no siempre se evalúan bien los efectos, es el tema de la constitucionalización del derecho, ¿no? Y esto en dos sentidos. En un sentido, primero, en cuanto a que el juez hoy en día necesariamente se refiere a la Constitución. Esto es, probablemente quienes tengan más años en esto puedan hacer referencia a cómo es que resolvía, por ejemplo, un juez ordinario en los 80s o los 90s, y qué tanta referencia podían hacer a la Constitución o qué tanto podían identificar un derecho fundamental en un proceso ordinario. Probablemente si hagamos una comparación entre lo que se hacía entonces y lo que hace ahora, hay una diferencia sustancial. De repente el juez ordinario actual no haga toda la referencia que a los constitucionalistas de repente nos gustaría, pero sí tiene alguna percepción del caso. Por ejemplo, en situaciones de prueba ilícita o prueba prohibida hay sentencias de primera instancia donde se hace claramente referencia al test de proporcionalidad y se cita Lexio. O sea, hay todo un desarrollo constitucional en ese sentido que nos demuestra pues que hay un avance. Y la otra cuestión referida a constitucionalización del derecho es que ya no están tan claros por efectos de este fenómeno las diferencias entre lo que es un contenido constitucional puro y lo que va a ser un contenido legal, ¿no? Hay una cierta difuminación entre estas dos esferas, ¿no? Entonces eso plantea ciertos retos y plantea para este tema específico y configura la principal crítica a lo que ha sido la fórmula G, que es la metodología que se ha mencionado y que mal que bien se ha venido utilizando para estos temas. La segunda cuestión previa que quería mencionar es que también tenemos que tener claro hacia qué cosas no queremos llegar. Y sobre eso creo que sí hay algunas ideas donde todos podemos coincidir, ¿no? Y acá básicamente es el criterio que siguen no solamente cortes constitucionales, sino cortes supraconstitucionales, ¿no? Corte Interamericana, por ejemplo, en el caso de Clifton Wright. O sea, no vamos a revisar no vamos a ponernos en el lugar del juez ordinario, sino que esto es una cuestión extraordinaria, es un criterio básico, ¿no? El momento en el que se hace que el amparo revise absolutamente todo lo que sucede en la judicatura ordinaria, el amparo pierde sentido. Ese es uno. Otra experiencia interesante es lo que pasa en México, ¿no? El amparo casatorio. El amparo se confunde tanto con el recurso de casación que llega a perder sentido, e incluso se propone que sea más bien una causal dentro de la casación la posibilidad de hacer la verificación del control de constitucionalidad, ¿no? O sea, al revés, el amparo se subsume dentro de la casación. Entonces, esos son extremos a los cuales todo parece indicar que no queremos llegar y que el modelo no nos lleva a eso, ¿no? Entonces, esos son dos temas. En cuanto a los modelos de cuándo vamos a admitir la procedencia de un amparo contra resoluciones judiciales, creo que es interesante hacer el análisis en dos niveles. Tradicionalmente, y esto es una discusión que acá todos conocen, con lo cual nos ahorramos un poco de discusión
se ha mencionado mucho el tema de las tesis, son negativas, permisivas, si es amplia, amplísima, restringida, ¿no? Entonces ese es un primer filtro, pero es un filtro que opera básicamente en tanto a las materias que se van a poder ver, porque lo que dispone ahí es cuáles son los derechos que se pueden tutelar en la vía del amparo. Entonces en la negativa, ninguno. En la permisiva amplia va a ser todo el espectro de derechos fundamentales. En la restringida va a ser básicamente los referidos a la tutela procesal, el debido proceso. Ahí habrá la discusión, probablemente el doctor Castillo tenga mucho que decir sobre esto, sobre el debido proceso sustantivo, material, y en qué medida esto nos lleva también a hacer una referencia a los otros derechos fundamentales, y por ese espectro genera una entrada al amparo, ¿no? Entonces eso por ese lado, ¿no? Entonces ese es un primer filtro, ¿no? En cuanto a la materia. Luego viene un segundo, que es el que me interesa particularmente, que ya es referido al canon que se va a utilizar. O sea, ¿cuál es la metodología, ¿no? Ya tenemos cuáles son los derechos que pueden dar, pero ¿cómo es que esto se concreta de alguna forma? Entonces acá hay diferentes opciones. Una primera fórmula, que es la mencionada fórmula Heck, que en realidad puede ser medio complicado llamarlo fórmula, o puede ser engañoso llamarlo una fórmula, porque en rigor lo que la fórmula Heck hace, y hay que tomar en cuenta el contexto histórico, estamos hablando de una fórmula de los años 50, 60, que lo que invita es a identificar cuando hay un derecho constitucional que se está afectando, ¿no? O sea, lo que está diciendo esa fórmula es: identifique usted el derecho constitucional, y ahí queda, el derecho constitucional específico, es el término técnico, ¿no? Y esa es toda la formulación de Heck, ¿no? Entonces no es una fórmula que permita discriminar muy bien y le deja un amplio espacio de discrecionalidad al juez constitucional. Luego hay otras fórmulas, con la fórmula de intensidad, que se puede resumir básicamente en un enunciado: es en la medida, el juez va a analizar qué tanto se va a afectar el derecho fundamental, y en esa medida va a realizar la profundidad del análisis. Por ejemplo, y esto se usa en Alemania para, sobre todo, procesos penales, donde se dice: si hay una afectación muy intensa sobre el derecho a la libertad personal, por ejemplo, allí la revisión debe ser más intensa también. Entonces, por ejemplo, eso nos lleva en Alemania a extremos como que se puedan revisar la etapa probatoria, por ejemplo, que es un terreno que usualmente está vedado para la revisión de resoluciones judiciales, ¿no? En estos casos, por una fórmula de intensidad, eso se puede permitir. Eso es otra opción, ¿no? Y una tercera opción, que es la que particularmente me parece más interesante, es la de Schneider, ¿no? Que esto sí es una fórmula ya más concreta, que invita a identificar 4 tipos de déficit o errores que se pueden encontrar en una resolución judicial, y en la medida que se identifique alguno de estos errores es que se va a admitir el amparo, ¿no? Entonces, el primero de ellos es el error de exclusión del derecho fundamental, es decir, no hay un derecho fundamental que debió considerarse y que no fue considerado. Un segundo error es un error de delimitación del derecho fundamental, es decir, sobreestimé un derecho fundamental, le di un contenido que no debía tener, o omití un contenido del derecho fundamental que debí tomar en cuenta. Ese es un segundo error que también habilita el amparo. Luego hay un tercero, que es el error en la aplicación del principio de proporcionalidad. Y acá también habría que hacer una aclaración, porque esto puede malentenderse, o en todo caso requiere una adaptación si es que se tomara esta opción para el espacio peruano. En Alemania esto se toma en cuenta en base a proporcionalidad, no en el sentido de la fórmula que todos conocemos, ¿no? Idoneidad, necesidad, sino se refiere básicamente a un control de arbitrariedad, ¿no? O sea, que no haya arbitrariedad. Entonces solamente se refiere a eso, ¿no? Entonces
si se va a adaptar al espacio peruano, habría que tomar ciertas decisiones de si vamos a requerir que se haga una evaluación, y tomando en cuenta que eso es una evaluación prima facie, si se va a exigir que un juez haga toda la evaluación del test, o simplemente es un criterio de arbitrariedad básico, ¿no? Y el cuarto error de Schneider es un error en el procedimiento. Esto tomando en cuenta pues que la fórmula está pensada para un esquema en donde estamos ante una tesis permisiva restringida, no solamente para derechos contenidos en el debido proceso, la tutela procesal efectiva. Si esto se adaptara al espacio peruano, ahí también habría que hacer una adaptación, porque en principio este error de procedimiento ya no tendría tanto sentido, porque estarían subsumidos en los tres anteriores, ¿no? Los supuestos. Entonces habría que también hacer una adaptación. Ahora, ¿cuánto tiempo? Sí, voy a hacer una referencia muy breve al espacio peruano, ¿no? Todos conocemos a Polonia. Allí lo que se propuso es una tesis admisoria amplia y en concordancia con eso un canon relativamente exigente, ¿no? Donde se exige un examen de razonabilidad, uno de coherencia, que es básicamente un examen de logicidad, y un examen de suficiencia que va en la línea del examen de intensidad que les había comentado hace unos momentos. Pero ¿qué ha pasado luego? El TC ha abandonado a Polonia, y lo que ha venido usando, o por lo menos de lo que he podido revisar en varias resoluciones, es una fórmula HEC adaptada, ¿no? Donde hace referencia a encontrar un contenido constitucional en la línea a veces del 5.1 o a veces no haciendo referencia a ello, simplemente encontrar un derecho constitucional, con lo cual en un escenario donde el primer filtro es de tesis admisoria amplia y el segundo filtro, que era el de los exámenes de Apolonia, ya se ha dejado de lado y solamente se tiene HEC, que es una fórmula que bueno, ha sido cuestionada en todos lados donde se ha aplicado. Lo que tenemos como resultado es que no hay, o hay un amplísimo margen de discrecionalidad para el juez al momento de calificar cuándo es que debe proceder una demanda de amparo, ¿no? Entonces, mi opinión sería, en todo caso, que tendríamos que evaluar la posibilidad de, viendo lo que ha sucedido en otros ordenamientos, adoptar algún canon que de repente no sea el mismo de Polonia, que no tuvo éxito, pero tampoco puede ser el EGEC, porque el EGEC, como estamos comentando, es demasiado amplio y en realidad no es una fórmula, ¿no? Es simplemente un criterio básico sobre el cual hay que desarrollar más cosas, ¿no? Entonces una opción puede ser el de Schneider, donde habría que hacer las adaptaciones que les estaba comentando. El artículo 4, valgan las interpretaciones, pero creo que la opción es clara por una tesis admisoria restringida. Entonces la fórmula Schneider necesitaría algunas adaptaciones, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí. Gracias. Cuando Johan León me invitó a participar de esta actividad, yo me alegré mucho porque me suponía visitar algunos amigos del propio grupo de constitucionalismo crítico, ya una asociación, y efectivamente he podido visitarles, he podido saber de ellos, he podido ponerme al día de varias cosas. Pero añadidamente, al comprobar aquí esta mañana que estaba Francisco, me ha llenado doblemente de alegría el estar aquí. Y no solo por reconocer, que todos reconocemos un grandísimo profesor en él, sino el efectivamente saberlo a un universitario, saberlo que la política no ha podido, y que contigo, y que estás aquí acompañándonos esta mañana, escuchando todas las mesas, todas las intervenciones. Eso a quienes, como en mi caso, intentamos ser profesor, nos sirve mucho de ejemplo, y te lo agradezco, Francisco. Muchísimas gracias por esta doble alegría al constitucionalismo crítico de
invitarme aquí esta mañana. Yo envié, me pidieron que enviase un escrito sobre mi intervención, que lo hice llegar y que entiendo está, junto con los demás escritos de los que intervienen en las mesas, colgado en la página web de Constitucionalismo Crítico. Con lo cual, y dada la premura en el tiempo, no voy a desarrollar todas las ideas que ahí están recogidas. Solo me limitaré, en primer lugar, a una justificación general y luego abordaré 3 cuestiones concretas que me parece pueden interesar. La justificación general tiene 2 canales. Uno primero, más bien material, que lleva a advertir sobre la necesidad o no de hablar de la figura del amparo contra resolución judicial. Y esa justificación material parece indicar que porque el juez es poder público al final y porque el juez está comprometido con la Constitución, está obligado a los contenidos normativos a hacerlo realidad, el juez puede terminar vulnerando derechos fundamentales, en general y particularmente el derecho al debido proceso. Esto parece ser un hecho incontestable, que el juez, como órgano de administración de justicia, puede terminar vulnerando un derecho fundamental. A partir de este reconocimiento surge la pregunta de qué hacer frente a esa realidad. Y las respuestas pueden ser varias. La respuesta que conviene ensayar es una ajustada a nuestra propia realidad, a nuestro propio diseño constitucional. Una respuesta podría ser como la que hace unos momentos fue advertida. A partir de la sala de segunda instancia, plantear un recurso agravio constitucional directamente ante el Tribunal Constitucional cuando el asunto tiene contenido constitucional, o a la Corte Suprema cuando tiene contenido legal. Pero como bien se advertía antes, esta solución, en la mesa anterior, esta solución no parece condecirse demasiado con un diseño constitucional propio peruano. Y entonces un amparo pensado como instrumento para neutralizar ese hecho incontestable, que es que el juez puede extralimitarse y terminar agrediendo contenido constitucional, parece ser la respuesta. Y aquí sí surgen una serie de inconvenientes, que a mi modo de ver, no sé si me equivoco demasiado, no está tanto en el reconocimiento de la figura como en la ignorancia de ella a la hora de aplicarla. Es decir, cuando se habla de contenido constitucional del derecho fundamental como un elemento que va a alumbrar, a dar luz para evitar desnaturalizaciones, los errores no creo que vienen de la figura, los errores vienen de quienes aplican la figura. Si hoy tenemos una serie de críticas al amparo contra la resolución judicial, pensemos si la culpa es de la figura o la culpa es de quienes están aplicando esta categoría jurídica. Sospecho, solo es una sospecha, que la respuesta puede ir por lo segundo antes que por lo primero. Y en este marco general, como decía al inicio, voy a plantear 3 cuestiones concretas. La primera tiene que ver con las garantías que conforman, los elementos que conforman el debido proceso. Se ha dicho que en el artículo 4 solo se recogen garantías procedimentales, que creo es una de las bases que el Tribunal Constitucional empleó en la interpretación que presentó en la sentencia de Apolonia Colca. Pues bien vistas las cosas, sin embargo, puede ser sostenida una cosa distinta. El artículo 4 también apela a categorías materiales y a partir de esas categorías materiales ampliar el ámbito de protección no solo a los derechos llamados procesales, sino a todos los derechos fundamentales. Y el artículo 4 efectivamente recoge la dimensión material del debido proceso, ahí donde dice que el debido proceso, más precisamente una expresión que puede ser discutida, la tutela procesal efectiva, está conformada por el derecho a obtener, o por la garantía a obtener una resolución fundada en derecho. Si el derecho a obtener una decisión fundada en derecho es un elemento que conforma el debido proceso, ahí está abierta, ahí están las puertas para introducir todo el contenido material que le va a dar precisamente significado al debido proceso.
porque el derecho es toda exigencia de justicia. Los derechos fundamentales son exigencias de justicia. Cuando el juez vulnera el derecho a la propiedad, está vulnerando necesariamente el debido proceso en una decisión. Si la decisión vulnera la libertad de asociación, ese proceso se ha convertido en indebido, y porque no está sosteniendo la decisión con base en el derecho válido, en el derecho entendido como exigencia de justicia. Mal hace el tribunal cuando advierte que el artículo 4, de hecho, echa responsabilidad del legislador y dice que culpa es del legislador porque solo se ha limitado a reconocer garantías procesales. Y esto no es tan verdad. Hay también reconocida a partir de este derecho el derecho a obtener una decisión fundada en el derecho, válido en la justicia finalmente, abierto las puertas, digo, para pensar y sostener también la dimensión material. Lo segundo, el Código Procesal Constitucional en este artículo 4 también exige como elemento formal que la resolución sea firme para poder ser objeto de un amparo o una habeas corpus. Esta firmeza, por ser procesal, por ser formal, tiene que ser interpretada necesariamente, tiene que ser interpretada y aplicada necesariamente de la mano con el contenido material. Es decir, esta exigencia formal nunca es absoluta, por el contrario, es relativo su valor, está en relación, vale en relación a que me permita la salvación del derecho fundamental invocado. De modo que si la exigencia de la forma no me permite la salvación, yo no la exijo. Esto permite sostener que la firmeza no siempre se ha de exigir. Y aquí sí convendría, si se piensa en una modificación, perfeccionar el texto del artículo 4. Abrir posibilidades de excepcionar de la exigencia de firmeza en la resolución de la mano de considerarla como una vía previa a la exigencia de firmeza, una vía previa judicial. Conjunto de recursos en el proceso cuya inconstitucionalidad se invoca, que el agraviado ha de agotar previamente antes de ir al amparo. Eso es vía previa. Y por ser previstas en el proceso judicial, vía previa judicial. Si asumimos que esto es una vía previa judicial, entonces las excepciones para agotar la vía previa, que están referidas del amparo, tendrían que dejar de estar referidas solamente del amparo, para pasar a estar referidas de todos los procesos constitucionales que puedan ser planteados contra una resolución judicial. De modo que la exigencia de firmeza a la hora de ser regulada en el artículo 4, regulada de esta manera, tendría que incorporar también en el título preliminar, por tanto válido para todos los procesos constitucionales, las excepciones, las causales que excepcionan el agotamiento de la vía previa. Y en tercer lugar, cuando se habla de resoluciones de amparo contra resoluciones judiciales o de habeas corpus contra resoluciones judiciales, surge un problema que es muy singular, que es, se abre un proceso que va dirigido contra la eficacia de una resolución judicial. La resolución judicial, y además como conformante del debido proceso, reclama su ejecución oportuna. Parece ser que esta ejecución oportuna se contraviene con una dilatación indebida a la hora que se permite un amparo contra resolución judicial, y más aún cuando es posible interponer un amparo contra ese primer amparo que fue interpuesto contra una resolución judicial. Y se abre entonces la posibilidad, muy riesgosa sin duda, de que la ejecución de la sentencia válida sea postergada varios años en el que la demanda de amparo en el primer proceso fue declarada en todas sus instancias improcedente, y el amparo contra amparo teórico posible también. Entonces es un riesgo que es real, y hay que pensar en medios para neutralizarlo, para evitar que los peligros propios de este riesgo puedan concretarse. Y uno de esos remedios podría ser el siguiente: que en todo amparo contra resolución judicial, tenga las puertas abiertas al recurso de agravio constitucional. Es decir, un amparo iniciado, una demanda de amparo iniciado contra una resolución judicial, hoy en día, en segunda instancia, solo pasa al recurso de agravio si la resolución es denegatoria.
Si por el contrario abrimos también la posibilidad para que el Tribunal Constitucional conozca, aunque la resolución hubiera sido denegatoria, va a evitar, porque una vez pronunciado el Tribunal Constitucional luego no hay modo de recurrir esa decisión, va a evitar esas prolongaciones indebidas o esas dilaciones indebidas que dañan la también exigida por el debido proceso oportuna ejecución de una decisión judicial. Y esto pensado para el amparo contra resolución judicial es también aplicable a todas las variantes de procesos constitucionales contra procesos constitucionales. Si un amparo contra amparo necesariamente tendría que llegar a ser conocido por el Tribunal Constitucional. De modo que no sea posible pensar en un segundo amparo contra amparo, en un tercer amparo contra amparo, etc. Porque con una decisión del Tribunal Constitucional aquel asunto se cerraría. Estas tres elementos concretos, las garantías conformantes del debido proceso, la exigencia de firmeza en la resolución para ser objeto de una demanda constitucional y la posibilidad de abrir el recurso agravio constitucional también a las sentencias estimatorias de segunda instancia cuando se trata de procesos constitucionales contra resoluciones judiciales, me parece que pueden ser espacios para pensar en cómo pueden favorecer a la figura del amparo contra resolución judicial y ayudar con ese perfeccionamiento de la figura a que quien tiene que manejar la figura no lo haga de modo que a la población, al usuario del servicio, aparezca como una categoría jurídica muy riesgosa, desaconsejable su existencia y aconsejable por el contrario su eliminación, porque tiene una justificación constitucional fuerte. Me parece esta figura, como decía en ese escrito que alcancé y que ahora por tiempo les ruego me permitan no profundizar. Muchísimas gracias. Bueno, con esto vamos a dejar por el momento, vamos a hacer pausa y volveremos para continuar el debate, creo que hay después del almuerzo. Digamos, hay aún algunos aspectos que tratar definitivamente, ¿no? Sobre todo con esto de la introducción del recurso de agravio constitucional como una figura que module el uso del amparo contra resoluciones judiciales, ¿no? Ok, gracias. Bueno, buenas tardes otra vez, y creo que ya podemos reanudar lo que quedó pendiente de la primera parte, que es básicamente de repente algunos comentarios o algunas preguntas o críticas, no sé, respecto a lo que se ha comentado como en esta mesa, ¿no? Quizá algunos aportes. Gracias. Es una pregunta para el doctor Castillo, pero que efectivamente cualquiera podría terminar su opinión al respecto. El doctor Castillo nos planteaba hacia el final de su exposición que él consideraba que una de las soluciones de este modelo de amparo contra resoluciones judiciales era la habilitación del RAC frente a toda resolución estimatoria o denegatoria. O sea, a mí me surgían dos reflexiones, o en todo caso dos consultas respecto a este tema. Uno, ¿no iría esto un poco en contra de la tendencia que se trataba de implementar, de que más bien el tribunal conociera menos asuntos, que es un poco lo que muchos más bien están procurando? Y luego, si esto requeriría requeriría necesariamente reforma constitucional, porque en la mañana se mencionaba que algunas cuestiones podían ser objeto de incorporación a través de más bien una modificación o una decisión jurisprudencial. Sí creería que ese criterio de implementarse tendría que necesariamente pasar por una reforma de la Constitución. Puedo aprovechar para hacer una consulta yo. Bueno, uno de los temas que trató el doctor Castillo fue concebir esta resolución firme como, entiendo, una vía previa, ¿verdad? Y en los plazos de amparo contra resoluciones judiciales. Y mi consulta en estos casos sería, una de las posibilidades que ofrece esta concepción sería el aplicar, como usted mencionaba, las causales por las cuales hay excepciones al agotamiento de las vías previas. La urgencia en aquellos casos tendría que ser valorada entonces por el juez, porque podría ser legada eventualmente por cualquier abogado o abogada, ¿no? En este caso, en el amparo contra resoluciones judiciales es tan urgente que la necesidad de una resolución judicial firme quizá podría salvarse. Mi pregunta es si eso no también ampliaría nuevamente las posibilidades de amparo contra resoluciones judiciales, incluso en aquellos casos que no se firmen.
creo que los comentarios han estado más bien destinados a la última parte que ha dicho el profesor Castillo, pero para democratizar un poco esto, vamos a pasar desde Alberto hasta llegar al profesor, ¿sí? Gracias, creo que sobre todo me puedo referir a eso último, ¿no? Dentro de lo que estábamos proponiendo, o la idea que se estaba manejando es, o sea, no es que el amparo contra resoluciones judiciales, a fin de cuentas es un amparo también, ¿no? Entonces la tutela de urgencia es algo intrínseco al proceso y tiene que mantenerse. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y es un poco la problemática que intenté un poco describir en la ponencia, es que no basta, en mi opinión, solamente referirse a los tipos o a los derechos que se van a ver involucrados o a unas reglas muy generales, sino que creo que lo que se necesita es precisar un poco más, ¿no? Entonces, la tutela de urgencia va a estar presente también al momento de que, en la línea de la propuesta que se hacía, al momento en que identifiquemos cuáles son esos errores o déficits en la interpretación o en la exclusión de un derecho fundamental, y allí también habrá que hacerse un análisis del tipo que estábamos proponiendo, ¿no? Entonces, no son cuestiones que estén aparte, ¿no? Sino que tiene que hacerse un análisis conjunto. Para robar yo también algunas palabras, creo que efectivamente habría que entender, yo en esto sí creo que no necesariamente concuerdo con Alberto, que me parece que el amparo contra resoluciones o el amparo contra amparo es un modelo que funciona efectivamente porque no se puede hacer un poco lo que ha dicho el profesor Castillo, ¿no? En la medida que de repente sea una reformulación normativa, sea una reforma constitucional lo que abra, digamos, el camino del recurso de agravio, quizá algunas cosas como la discusión del amparo contra amparo pasen a una cuestión de historia, ¿no? Pero mientras tanto creo que sigue siendo importante de repente plantear la fórmula G, qué sé yo, plantear los modelos de déficit de Snyder que también acá se han señalado. Mientras tanto, creo que se entiende la discusión del 4 y del 5.6 en ese sentido. Por lo demás, creo que ya como una percepción personal soy un poco pesimista de que el recurso de agravio se pueda ampliar tanto, ¿no? Si no duró mucho tiempo cuando era de frente respecto a los precedentes, no me imagino una fórmula tan abierta, digamos, por lo menos en este contexto, ¿no? Ya algo más abierto, ¿no? A ver, le cedo finalmente la palabra al profesor. De las dos primeras cuestiones que aludías, la primera, efectivamente pareciera que es un contenido que va en contra de lo que hoy el tribunal pretende, que es estudiar menos RACs en el fondo, y con esta posibilidad tendría que entrar en varios más. La validez jurídica, me parece, está finalmente tanto en una como en otra decisión las razones que se puedan mostrar como justificaciones fuertes. A las concretas que ha mostrado el Tribunal Constitucional para esta propuesta que hizo, bueno, para esta propuesta no, ya para este criterio jurisprudencial que ha planteado, yo tendría bastantes reparos en aceptarla. Es posible, creo, dar una serie de razones para sostener que esos criterios que seleccionan determinados asuntos para ser tratados en el fondo por el Tribunal Constitucional pueden terminar mal. Dicho esto, también se ha de decir, me parece que, y si no entendí mal, el profesor Espinosa Saldaña algo parecido decía, tenemos que saber la causa de estas condiciones para restringir el acceso al recurso agravio. Si las causas es simplemente ignorar la carga procesal, parece que ahí no hay razones fuertes, porque siempre estas si son razones, siempre serán débiles frente a razones materiales que exijan salvación efectiva y oportuna de derechos fundamentales.
Fíjense que en el amparo contra resolución judicial hay una resolución judicial cuestionada que no se puede ejecutar, porque ha sido su ejecución demorada por una demanda de amparo. Una demanda de amparo que puede terminar diciendo que la demanda presentada no tiene ninguna cabida, con los años que pueda suponer de postergación, insisto, en la ejecución de la sentencia. Las razones me parece que pueden ser sostenidas para permitir al Tribunal Constitucional pronunciarse sobre el fondo en situaciones como estas tiene que ver con el derecho fundamental agredido. Y la postergación de una válida sentencia judicial en su ejecución, la postergación en su ejecución, sin duda que lo agrede. Y si se abraza este tipo de propuestas, creo que no pueden venir formuladas por un criterio jurisprudencial, tendrá que haber reforma legislativa necesariamente. El tribunal aquí no usurparía la labor del legislador. Y respecto a la pregunta que hacía Liliana, la duda que planteaba ella, yo pienso, y Roger sé que piensa de modo distinto, por lo menos por lo que leí hace algunos años, pienso que toda agresión al contenido constitucional, que de modo de ver es lo mismo que el esencial de un derecho fundamental, igualmente reclama una salvación urgente, rápida. Es decir, agredir el contenido constitucional del derecho a la salud, por ejemplo, y el contenido constitucional de la libertad religiosa, igualmente exigen ser neutralizadas lo más pronto posible. Por dos razones. Una, por la posición jurídica de la persona. Si realmente es contenido esencial, la pretensión que se presenta conforme al contenido constitucional, postergarla significa postergar a la persona, disminuir su posición de fin que tiene, el artículo 1 dice que es fin. Y también una razón en la propia Constitución. Si realmente es contenido constitucional el agredido, hay que salvar esa situación inmediatamente porque es inconstitucional. Ayer precisamente hablando con Luis sobre esto, le preguntaba a Luis, ¿y tú dirías que es más inconstitucional vulnerar el contenido constitucional del derecho a la salud que vulnerar el contenido constitucional del derecho a la libertad de empresa? ¿O es igualmente inconstitucional? Si es igualmente inconstitucional, hay una negación del principio de normatividad. Y esa negación habrá que intentar salvarla lo más urgentemente posible, lo más rápidamente posible. Por eso el amparo es sumario. Y el amparo no distingue si el contenido constitucional es el derecho a la salud o el contenido constitucional es la libertad de empresa. Entonces, la firmeza en la resolución no viene tanto, creo, por este asunto de urgencia. Viene más bien por no desnaturalizar el amparo cuando hay agresión manifiesta al contenido constitucional de un derecho fundamental. Y ustedes saben que algo se puede desnaturalizar no solo por exceso, también por defecto. Si yo no protegiendo, si yo debiendo proteger no protejo, estoy desnaturalizando por defecto. Si el amparo debiendo proteger frente a una extralimitación de un juez no protege, una extralimitación de contenido constitucional, no protege, sobre pretexto de exigir firmeza y por tanto aún no interponer amparo, se estaría desnaturalizando por defecto. Por la mañana o antes del almuerzo lo que en este punto proponía era, consideremos que la exigencia de firmeza es una vía previa judicial. Y si es vía previa judicial, el artículo 46 tiene que venir al título preliminar, porque las excepciones a la vía previa también se aplicarían. Y se aplicaría no solamente para el amparo, sino para el habeas corpus contra resolución judicial. Tengo entendido que aquí también hay una vía previa. Creo que comentaría. Bueno, creo que con eso damos por culminado la mesa y pasamos a la mesa. Gracias.